¿Poseen las personas libertad de elección? ¿Puede el ser humano elegir servir a Dios sin la necesidad de su gracia habilitadora? ¿Posee el libre albedrío alguna relación con la imagen de Dios en el hombre? Este es el tema que estaremos tratando en el día de hoy. Les habla el pastor Héctor Delgado. Quiero enviar un afectuoso saludo de manera inmediata a todos nuestros fieles amigos y oyentes de Radio Esperanza New York y también a todos aquellos amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales. Me acompaña el pastor Dauris Contreras. Buenos saludos, Héctor. Ya iba a decir buenos días. Saludos, Héctor. Un placer estar contigo en este programa, Fe y Sociedad, como cada jueves. Y un placer tener a nuestros amigos que nos ven, que nos acompañan. Así es. Estamos muy contentos de que estén con nosotros en este momento y agradecemos su fina gentileza de estar en nuestra compañía. Desde ya les decimos que pueden compartir con sus amigos, con otras personas, la transmisión, el programa, para que todos sigamos creciendo y compartiendo los temas interesantes que siempre discutimos. Vamos a tener una breve oración para comenzar. Padre bueno del cielo, agradecemos la oportunidad que nos brindas de poder presentar este programa. Y queremos que tú nos guíes a través del mismo. Bendice las personas que nos ven, que nos escuchan, y a nosotros mientras discutimos el tópico para el día de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como ya escucharon en las preguntas iniciales, hoy vamos a estar tratando el tema del libre albedrío. Y al hablar del libre albedrío, la capacidad de elegir que tienen las personas, conviene señalar que existen otros dos conceptos que son afines y que deberíamos quizás explicar brevemente. Cuando hablamos de libertad de elección o libre albedrío, estamos hablando de la facultad de escoger o elegir entre dos o más posibilidades existentes. Otros dicen o añaden una partecita aquí diciendo sin cohesión externa, es decir, una elección libre y voluntaria. Cuando hablamos de libertad, que es la otra palabra, y también voluntad, son dos conceptos más que tenemos que asociar aquí al libre albedrío. Así que mientras el libre albedrío es la facultad de escoger, la libertad es la capacidad de poder obrar, de poder realizar, de llevar a término o ejecutar las decisiones que ya se han tomado, haciendo el buen uso del libre albedrío. La libertad en este contexto es el fundamento de toda responsabilidad y también lo que presupone el premio o el castigo por la acción que se ha tomado. La voluntad tiene que ver con la facultad psíquica que rige y gobierna la acción, la intención, el ánimo o la resolución de hacer algo. Se sabe que los estoicos creían que alrededor del mundo o todo en este mundo operaba según una ley de causa y efecto y que esa ley de causa y efecto dotaba el universo de una estructura racional. Ellos pensaban que las personas no podían tener control sobre lo que pasa alrededor, pero que sí podían controlar lo que nosotros pensábamos o podíamos decidir a partir de eso. Así que, David, con estas palabras iniciales, estamos abriendo el tema que tenemos para hoy y que creo que será de mucha relevancia para todos nuestros oyentes. Yo creo que sí, Héctor. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la La predestinación predestinación. como el concepto religioso. Y tocamos en algún momento el aspecto del determinismo. Tú mencionabas ahora mismo lo que presentaban los estoicos y ese puede ser parte del fundamento filosófico de la teoría del determinismo. Sin embargo, hay otros elementos científicos también que influencian la idea en nuestro tiempo moderno. Y es lo siguiente. Nosotros como seres humanos, en nuestras interacciones personales, actuamos y damos por sentado la libertad, el libre albedrío de las cosas que hacemos. Por ejemplo, nosotros persuadimos a los demás a que puedan apoyar nuestras ideas cuando tenemos algún plan o propósito. Ese acto de persuasión implica que la persona pueda aceptar o rechazar lo que nosotros proponemos. Cierto. Ahora bien, cuando vamos al campo de la ciencia, las cosas no son así, debido a que el mundo natural ya actúa bajo ciertas leyes
que son universales. Y esas leyes son las que rigen el mecanismo del funcionamiento del universo. Entonces, cuando vamos al punto de vista científico, algunos científicos dicen que de igual manera como la naturaleza tiene leyes que rigen su mecanismo, el ser humano pertenece a esa naturaleza y por lo tanto sus actos están predeterminados por leyes que ellos no pueden controlar. Entonces tenemos el dilema de si el ser humano y las acciones que él hace ya están predeterminadas, si no podía elegir, no podía hacerlo de otra manera. Hay fuerzas más allá de su poder que puedan controlar eso. Entonces eso lo libera de responsabilidad. Sin embargo, este elemento del determinismo lleva a otras personas, Héctor, a otro concepto que hablamos de ese concepto como el fatalismo. Fatalismo, ¿verdad? Viene de fate, fatalismo, fate. Y la idea antigua de los griegos y después los romanos, que los romanos la cambiaron por fortuna. El asunto es que el fatalismo viene de la impotencia de no poder controlar eventos que vienen a tu vida o que ocurren. ¿Y qué ocurre con el fatalismo? Entonces es la noción de que, bueno, ya todo va a pasar como va a pasar, no hay nada que yo pueda hacer. Y este tipo de ideas ocurre mucho, por ejemplo, en la guerra o en los lugares donde hay mucha miseria. En la guerra, por ejemplo, el soldado en cualquier momento sabe o que lo pueden matar o que él puede matar a alguien y pues se entrega ya a lo que venga, toma lo que venga de cada día. Entonces, esta idea del fatalismo está enlazada mucho con el asunto del determinismo. Y entonces, este tipo de ideas, Héctor, de alguna forma afectan el estado emocional de muchas personas frente a diferentes circunstancias que la vida le trae, frente a diferentes eventos, los cuales la persona tiene que enfrentar. Por lo tanto, el tema que estamos estudiando es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque puede ayudar a alguien a dos cosas. A entender que tiene una responsabilidad con el mundo y con los que están a su alrededor y con sí mismo. Y también tiene una responsabilidad más allá de sí mismo delante de Dios. Y no es un ser que está solo. Y por otro lado, estuve leyendo y el asunto del fatalismo es muy aceptado, especialmente por ciertos tipos de personas que tienden a culpar o a achacar ciertas consecuencias a otras fuerzas foráneas a sí mismo. De modo que como que sacan la mano, encuentran como un alibi, un argumento para no hacerse responsables por algunas cosas que ocurren en este mundo. Sabes, Dauri, que antes de ser cristiano, de relacionarme con las creencias que ahora tengo, recuerdo haber sostenido una conversación con un amigo que me hablaba de que cuando un amigo nuestro falleció, entonces él decía que eso fue el destino. Y yo recuerdo que a mí me resultó chocante que él atribuyera al destino como algo que inevitablemente tenía que ocurrir, como que eso no se pudo evitar. Y yo recuerdo que yo no me sentí conforme con esa idea. Yo no había estado leyendo sobre estos asuntos, pero a mí me costó bastante tener que aceptar que la muerte de ese amigo nuestro que ambos apreciábamos era el resultado inevitable de algo que no pudo ser de otra manera. Y yo recuerdo que yo me puse a pensar, pero si ese día él no sale tan temprano como de costumbre, si antes de cruzar la calle, porque fue en un accidente, él se hubiese percatado de que venían vehículos y no entra a cruzar la calle sin la precaución debida, él estuviera vivo. Y yo trataba como de encontrar una explicación a un argumento que a mí no me complacía. Yo pienso que una concepción de esa naturaleza de destino me haría a mí vivir como dice el pasaje bíblico: comamos hoy, bebamos, que mañana moriremos. Así que ante lo inevitable, yo asumo la realidad de no asumir prácticamente
ninguna responsabilidad moral. Me gustaría añadir que algunos teólogos creen que el libre albedrío existe en un sentido, pero en otro no. Ya tendremos oportunidad de ponderar algunas consideraciones bíblicas más adelante. Pero desde el punto de vista moral y psicológico, algunos teólogos enseñan que todas las personas, creyentes o no, estén renovadas por el Espíritu o no, como algunos dicen, pueden hacer elecciones sin restricciones, que son espontáneas, perdón, y que también son voluntarias y que tienen consecuencias de responsabilidad. Eso es correcto. En el sentido metafísico, algunos creen que ningún acontecimiento futuro es indeterminado con respecto a Dios, porque como Él todo lo sabe con antelación, y en cierto sentido creen ellos que lo ordena todo de antemano, todas las acciones futuras de los hombres no son indeterminadas y por lo tanto tampoco son impredecibles. Finalmente, desde el punto de vista teológico, se reconoce que las personas inconversas carecen de la capacidad de responder por su propia iniciativa al Evangelio. Pasajes como Romanos 8:7, que dice que los designios de la naturaleza humana son de continuo el mal, que no puede sujetarse a la ley de Dios y tampoco que no puede de ninguna manera hacerlo. Y también Juan 6:44 dice que nadie puede venir al Señor si Él no lo trae. Parece indicar, según estos teólogos, que ningún hombre tiene la libertad de obedecer y tener fe mientras no haya sido liberado su libre albedrío del pecado a través de la gracia de Dios. Los argumentos son muchos, pero iremos desenmarañando algunos de ellos más adelante. Así es. Cuando a alguien le ocurre algo, Héctor, y algún evento de forma fortuita y está en peligro la persona, el primer sentimiento es el temor, la aprensión o la preocupación. Pero si el evento persiste, puede surgir la idea de que, bueno, ya se entrega eso y ya, eso es lo que va a suceder. Es que esto es inevitable. No pasa lo que va a pasar, esto es inevitable. Debido al orden que el universo tiene, debido también a las leyes que rige el universo, debido al avance del conocimiento de esas leyes y a la explicación científica de que las cosas tienen una causa, y pues algunos prefieren mejor ver que ya algo está definido por leyes foráneas a nosotros mismos. Esto también va en línea con la idea de que el universo es demasiado extenso y nosotros como seres humanos nunca lo podremos controlar ni podemos determinar lo que está, por lo tanto ya lo que está hecho está hecho. Sin embargo, Héctor, hay otros elementos que contrarían la realidad humana, pero contrarían ese concepto debido a que existe una realidad humana. Y en esa realidad humana nosotros tenemos una conciencia personal de la libertad. O sea, ¿de dónde viene ese concepto de nosotros como seres humanos? Por otro lado está el sentido de la responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad moral y que actuamos con ella actuamos bajo esa premisa de forma inconsciente. También están los juicios morales, la conducta del ser humano. El futuro no podría ser ambiguo si nosotros creemos que ya todo está escrito, ya todo está allí, ya todo tiene que ser así. O sea, no hay forma de nosotros poder cambiar el futuro, cuando en realidad sí nosotros podemos cambiar el futuro con nuestras decisiones que nosotros tomamos, con los planes que nosotros hacemos. Desde ese punto de vista, entonces, nuestras acciones sí tienen consecuencias. Y así es. Vamos al pausa y voy a decir otro puntito ahí brevemente. Ok, al regresar nos vemos entonces. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan
capítulo 4, versículos 7 al 11. En el programa de hoy estamos estudiando el libre albedrío y hemos podido hacer ya algunas interrogantes de si el hombre realmente es libre para tomar decisiones. Hemos podido ver que si asumimos la idea de un destino inexorable, pues quizás cosas que ocurren la descargaríamos entonces de responsabilidad moral. Pero lo cierto es que hasta aquí, aunque no hemos estudiado evidencia bíblica contundente, sí hemos llegado a la conclusión de que de alguna manera las decisiones que yo tomo repercuten en los eventos que pueden determinar el rumbo que tomará nuestro mundo en algún momento. Realmente enfrentamos un dilema como seres humanos porque a veces parecería ser que actuamos de una manera que fue imposible que no fuera de esa manera. Sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta que en ocasiones tomamos decisiones diferentes a las que nos vemos, vamos a decirlo de esta manera, tentado a tomar, nos damos cuenta que eso cambia todas las cosas. Dauris, tú estabas comentando algunos detalles en la sesión anterior. Sí, el punto que quería mencionar es, por ejemplo, nosotros como seres humanos deliberamos. Nosotros deliberamos. El acto de deliberar es un acto en el cual uno toma decisiones. Tú juzgas entre ciertas condiciones, ciertas opciones, ciertos eventos, y basado en el tú juzgar y con tu conciencia poder describir de forma racional qué es lo más conveniente, entonces tú tomas una decisión. Desde ese punto de vista, entonces, el libre albedrío tiene un componente racional, tiene un componente también de necesidad y tiene un componente de elección. Por otro lado, el otro concepto, Héctor, es el concepto de alcanzar cosas. Si ya todo está como está, no hay necesidad de que yo me faje a estudiar, me faje a investigar, porque al final todo lo que yo pueda adquirir, yo lo voy a adquirir ya, porque si es escrito que yo lo adquiera, ya lo voy a adquirir. Bueno, Lauris, imagínate que yo no estudio y de pronto aparece un título colgado en la pared, porque era inevitable que eso ocurriera. Entonces, yo no estudié y el título de pronto está colgado allí. Precisamente. Entonces, es evidente que aunque pudiéramos decir que el determinismo puede aplicar cuando tiene que ver a leyes ya de la naturaleza, del mecanismo del funcionamiento del mundo natural, no opera así con los seres humanos que tienen una conciencia, que tienen un elemento moral en su existencia. Y eso hace la diferencia del mundo natural inanimado y el mundo humano, del ser humano, porque ni siquiera los animales que se mueven tienen esta capacidad, solamente nosotros como seres humanos. Y pues allí entraría entonces ya otros temas como el tema de la naturaleza del ser humano, si nosotros evolucionamos de animales, si somos animales superiores simplemente. Entonces, todos esos aspectos estarían envueltos en la discusión del tema de la libertad de elección. Si nosotros creemos que el ser humano es un ser humano creado, es un ser humano diseñado por una inteligencia más allá de la que el ser humano tiene, y si el ser humano tiene algunos elementos morales, ¿de dónde sale esa conciencia moral de la humanidad? Los animales no tienen esa conciencia moral. Los evolucionistas pueden decir que, bueno, eso fue desarrollándose a medida que el ser humano evolucionó por las necesidades que tenía, de compartir o protegerlo de su grupo, lo que es cualquier idea que los evolucionistas tengan para poder explicar este fenómeno. Es evidente que el aspecto moral y todas las ideas que nosotros tenemos de libertad, sentido de justicia y de otras cosas morales, evidentemente apuntan a que recibimos eso de aquella inteligencia que nos creó. Ese comentario que tú haces nos lleva al aspecto de la imagen de Dios y el libre albedrío. Si el ser humano tiene libre albedrío, y estamos claros en eso de que lo tiene, se debe precisamente a que porta la imagen divina. El hombre fue creado a la imagen de Dios, y aún después de la caída, que esa imagen queda estropeada, malograda en el ser humano,
esta no desaparece totalmente. El Nuevo Testamento y la Biblia, en el Antiguo Testamento también, por ejemplo, Génesis 9:6 y Primera de Corintios 11:7, así como Santiago 3:9, enfatizan que el ser humano sigue siendo portador de la imagen de Dios, que fue creado a la imagen de Dios. Y eso nos recuerda que cuando Dios creó al hombre, evidentemente creado a su imagen, tenía la capacidad de elegir. De manera que una cosa nos lleva a la otra. Cuando Dios colocó a Adán en el Edén, que le dijo que de todo árbol del huerto podía comer, pero del árbol del bien y del mal no comería, porque el día que de él comiera moriría, es evidente que si el ser humano no hubiese tenido la capacidad de elegir libremente, tomar una decisión entre una opción u otra, que aquí tiene dos, el árbol de la vida y que debe comerlo, y que debe comerlo, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, que no debe comerlo. Uno se pregunta, ¿realmente no sería una completa pérdida de tiempo que Dios le dijera esto si el ser humano no tenía libertad de elección? Claro, Incluso, claro. Tauri, después de la caída, mencionemos por ejemplo el caso de Caín. Cuando Caín estaba ya deliberando, como tú dijiste ahorita, en su mente, un acto que Dios ya podía ver en su infinita sabiduría. En el capítulo 4, versos 6 al 7, Dios le dijo a Caín, ¿por qué tú te has enfurecido así? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si tú haces lo bueno, tú no serías enaltecido, pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá. Y tú lo puedes dominar. Tú debes enseñorearte de él. Ujú. De manera que aún en su estado caído, si bien la imagen de Dios está deteriorada y la libertad de elección está deteriorada, tampoco significa esto que está desaparecido totalmente. Bueno, es claro. Está Eso es presente allí todavía, pero obviamente, así como el hombre está esclavizado del pecado, también toda la dinámica moral del ser humano y psicológica que tiene que ver con el libre albedrío también está en cautividad. Pero evidentemente, ante la interpelación divina, el ser humano puede ser movido a tomar una decisión. Eso es correcto. Eso es muy correcto, Héctor. Y yo quisiera añadir que, aparte de eso, también es cierto que nuestras decisiones pueden ser causas que tengan efectos positivos o negativos en nuestro futuro. Eso implica, el acto de decidir implica libertad, libre albedrío. Y lo que nosotros hacemos naturalmente va a tener un impacto en el futuro. Lo que yo construyo, y yo lo construyo a través de toda mi vida. Tú no puedes sembrar limón y cosechar mangos. Naturalmente. Lo que tú siembras naturalmente vas a cegar. Por lo tanto, es evidente que el libre albedrío que nosotros tenemos es una realidad y no podría ser de otra manera. En la Biblia nosotros encontramos ese elemento. Ya te has mencionado el caso de Caín, el caso de Adán y Eva. A través de toda la Biblia, tú puedes notar también que Dios llama a los seres humanos a que dependan de él, a que confíen en él, a que le sigan a él. Y ya después del pecado, el ser humano pues tiene esa elección. Y Dios le dice, mira, delante de ti yo pongo el camino de la muerte, el camino de la vida, el camino de la muerte. Yo te aconsejo que tú elijas el camino de la vida para que vivas. Pero yo te aconsejo, yo no puedo tomar esa decisión por ti. Escoge tú. Escoge tú. O sea, hay una parte que el ser humano tiene que hacer. Hay una teoría, bueno, creo que es parte de la misma doctrina de la predestinación, que dice, bueno, no hay nada que el hombre haga. El hombre no tiene que hacer nada para que Dios lo salve. Si se va a salvar, se va a salvar. Si ya Dios lo predestinó para salvación, se va a salvar. El hombre no tiene nada que hacer en la salvación. Y bueno, eso es desde el punto de vista de que no eres salvo y para siempre salvo. Pero al mismo tiempo, la salvación, como ya ves, es un evento histórico, no de un momento. Y tiene varios elementos que conjugan ahí. So, parte de esos elementos está la decisión que tú tomes como persona de aceptar ese llamado de Dios, de aceptar la salvación que Dios te da, de aceptar el camino de la vida eterna.
Cuando uno lee las escrituras se da cuenta que Dios no es quien escoge por mí hacer lo correcto, tampoco escoge no hacer el mal. Dios nos invita a razonar y a reflexionar. Tampoco Dios creerá por mí para yo ser justificado. Esas decisiones debo tomarlas yo, naturalmente, bajo la invitación y la persuasión del Santo Espíritu de Dios. Claro. Pero, Lauri, en un contexto parecido al que mencionaste de Israel, que Dios lo llama a escoger el camino que Él quiere, la vida, no le está diciendo, escoge pues la vida para que viva tú y tu descendiente. Está pensando en términos del futuro. El futuro puede ser distinto si hoy yo elijo correctamente. Claro. Y en Josué 24:15 también este hombre de Dios desafía a Israel a decirle, si a usted le parece mal servir al Señor, aquí está la frase, elijan hoy a quién servir. Y luego le dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a escoger este camino, que no es más que lo que está en Deuteronomio. Y en Primera de Reyes 18:20, Elías desafió a Israel cuando se presentó ante el pueblo en el contexto de aquel enfrentamiento con los profetas de Baal y le dijo, ¿hasta cuándo ustedes van a seguir indecisos? Allí está la clave. Personas que pueden formar un partido del lado correcto están indecisos. ¿Nos quedamos donde estamos o realmente nos decidimos por Dios? Y es curioso, Dauri, que esa expresión indeciso, según la Nueva Versión Internacional, literalmente significa estar cojeando con dos muletas, algo que es prácticamente imposible. Y luego Elías le dice, si el Dios verdadero es el Señor, síganlo. Pero si Baal es el Dios, síganlo a él. Aquí viene la indecisión. El pueblo no dijo una sola palabra. Podemos decidir, pero naturalmente necesitamos, para decidir lo correcto y para decidir creer el evangelio y para decidir aceptar el plan de Dios, necesitamos ser renovados por Dios, pero también, Dauri, necesitamos que su Espíritu Santo trabaje en nosotros para traer en nosotros esa convicción y a través del influjo de su influencia redentora nos invite a tomar la decisión correcta. Así es. Yo quiero tal vez, y casi concluyendo, decir, Héctor, que la naturaleza moral de nuestra existencia nos mueve a que podamos creer que el libre albedrío existe. De otra manera, cuando una persona está en el valle de una decisión de si cometo el crimen o no lo cometo, puede decidir hacerlo. Si lo hace, sabe que hay un estamento judicial que va a aplicar un juicio sobre esa persona. Si eso es un concepto humano que nosotros tenemos, ¿qué no sería entonces cuando aplicamos eso a un concepto divino? Nosotros tenemos una elección que tomar, tenemos el libre albedrío, un libre albedrío, pero al final, dado que estamos en un contexto de pecado, un pecado que trae destrucción y que tiene la intención de destronar a Dios, entonces es evidente que nuestra decisión que nosotros tomamos al final tendrá una consecuencia y seremos juzgados por la elección que nosotros hayamos hecho. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo moral en el cual Dios es el legislador y es el juez. Por lo tanto, usemos el libre albedrío para tomar las mejores decisiones para nuestra vida presente y para nuestra vida futura. Habiendo llegado al final de nuestro programa, me gustaría pensar en lo siguiente. Hay cosas que en este mundo naturalmente no podemos evitar. Por ejemplo, yo no puedo evitar las decisiones malas que tomarán otra persona. Correcto. Pero si está cerca de mí, quizá bajo mi influencia puedo evitar que eso ocurra. Pero ya, por ejemplo, un gobernante en otra nación declarar una guerra a otra nación, quizás eso está fuera de mi capacidad. La muerte misma en su momento llegará a mí a ser mi experiencia. Eso yo no lo puedo evitar. Lo que quizás yo puedo evitar es que eso ocurra antes de tiempo, por mis malas decisiones, por mis desaciertos. Y sí hay cosas que podemos evitar, pero otras no. Ante lo inevitable, nosotros nos aferramos a la voluntad de Dios y a la seguridad que trae la protección que Él puede brindarnos a nosotros y las garantías que ofrece su plan de salvación. Una cosa resulta clara. Dios nos creó con la capacidad de elegir. El pecado, la entrada del pecado no nos arrebató la capacidad de elegir, pero sí esclavizó esa capacidad de elegir. Así es. Pero las buenas nuevas son que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos persuade, nos convence, nos ayuda a seguir hacia adelante o a tomar una decisión
a favor de lo correcto. En última instancia, yo debo decidir. Pero la decisión será bajo el influjo y la influencia de su Santo Espíritu. Mis queridos amigos y oyentes, no permitamos que los engaños del pecado nos impidan elegir adecuadamente. Cuando escuchemos la voz de Dios, respondamos. Si hoy escuchas su voz, no endurezca tu corazón. Esa es una decisión que tú puedes tomar. Así es. Pero la decisión implícita allí, la invitación implícita allí es a no endurecer el corazón y permitir que la obra de Dios se concretice en nuestras vidas. Bueno, será hasta la próxima entrega. Que Dios le bendiga y nos veremos pronto.